Desde las frías nieblas del norte, las tribus germánicas partieron hacia el sur, llegando hasta las fronteras del Imperio Romano. Los romanos les llamaron bárbaros. Pero fue en el año 375 después de Cristo cuando los guerreros más temibles asolaron Europa con asesinatos y saqueos. Los hunos iniciaron la gran migración de los pueblos. Cientos de miles de godos, vándalos y francos iban en busca de un nuevo hogar. Conquistaron Roma y Roma se hundió. Algunas tribus desaparecieron casi sin dejar rastro. Otras dejaron valiosos tesoros. Los bárbaros germánicos iban a convertirse en los fundadores de Europa. Pueblos que crearon Europa. A partir del siglo V después de Cristo, los francos empezaron a migrar hacia Francia, los anglosajones hacia la Bretaña y los godos hacia España e Italia. Sus imperios formarían los cimientos de Europa y del occidente cristiano. Los cimientos de Europa. El depósito del Museo de Historia Natural de Budapest es como un cementerio para muchas personas de la época de las grandes migraciones germánicas. Aquí se conservan cientos de miles de esqueletos. El cráneo de una mujer desconocida encontrada en una tumba gótica en España. Siguiendo un nuevo procedimiento científico, la antropóloga Agnes Kustar reconstruye su rostro. ¿Quién era? ¿Qué nos puede contar sobre la historia de su pueblo? Se sabe que alrededor de la época del nacimiento de Cristo sus antepasados habían huido de Escandinavia. Eso es lo que nos cuenta la saga de los godos. Su pueblo llevaba 100 años avanzando en lo que fue una gran odisea. Pero todavía no había acabado. Con ella, volveremos a su pasado, a la gran migración de los visigodos hacia España. Era el año 507 después de Cristo. Habían llegado a los Pirineos. Una vez más, los visigodos estaban huyendo, llevando consigo sus escasas posesiones. Una vez más habían tenido que dejarlo todo atrás e iniciar un arduo viaje. Sus antepasados ya habían tenido que emigrar, huyendo del Danubio y llegando hasta el sur de Francia. Pero también fueron expulsados de allí, esta vez por los francos. Todos los que se unían a los visigodos en su migración eran aceptados como godos, sin importar su origen o procedencia. De este modo, con el tiempo se convirtieron en un pueblo de muchos pueblos. Entre 30.000 y 40.000 personas cruzaron los Pirineos hasta España. En la península ibérica buscaban una nueva patria. Es la sexta vez que lo hacían en su larga migración, tal como explica la saga de los godos. A principios del siglo VI, los visigodos tuvieron que abandonar su reino en el sur de Francia. Reprimidos por la superioridad de los francos, se desplazaron hacia las antiguas provincias romanas de España, en las que establecieron su nuevo reino. Allí es donde querían quedarse para siempre. Toledo, la antigua Toletum romana, se convierte en el año 550 en la Urbs Regia, la ciudad de los reyes. Durante casi 2 siglos, Toledo fue la residencia de los reyes visigodos. Pero solo los expertos conocen los pocos vestigios que dejaron en las murallas de las iglesias y las casas.
Piedras con relieve procedentes de una iglesia derribada. Más tarde, estas cruces visigodas fueron reutilizadas como adornos para decorar este palacio nuevo. La arqueóloga Carmen Jiménez investiga los vestigios de los visigodos. Cuando estábamos investigando la iglesia de al lado, nos encontramos con algo maravilloso y fue el hallazgo casual de estas dos piezas. Tiene algo muy curioso y es que esta es clásica, teóricamente romana, y esta otra se trata de una pieza teóricamente visigoda por el tipo de talla, a imitación de esta otra. Es algo muy curioso que no hemos encontrado en ningún otro lugar aquí. Carmen ha registrado más de 400 capiteles, columnas y relieves visigodos en una base de datos. Hasta el momento son los únicos testimonios de los visigodos en Toledo. En la iglesia de San Salvador se conserva una de las pocas representaciones figurativas de los visigodos. Pensamos que es visigoda sobre todo por la técnica, porque las figuras son muy esquemáticas, por lo que nos cuenta, y por este tipo de talla en bisel que es muy característica de la época. Las representaciones nos hablan de las creencias de los visigodos. Cristo resucitando a Lázaro. Carmen sospecha que debe de haber más vestigios de su reinado bajo los cimientos de las casas y la iglesia de Toledo. Probablemente quedarán enterrados para siempre. Hasta ahora no se han encontrado construcciones propias de los visigodos en Toledo. Se establecieron aprovechando los edificios que los romanos habían construido. Pero los inmigrantes no solo poblaron las ciudades, sino también el inmenso campo español. Muchos vivieron como simples campesinos, otros se convirtieron en grandes propietarios de latifundios que antes habían sido terrenos propiedad del Estado romano. La historia de los godos en España está unida sobre todo a un gran nombre. Fue su rey Leovigildo quien venció a los soldados de Roma y lideró la guerra contra los suevos. Pronto dominó la mayor parte de España. Con una rapidez increíble, estableció un reino al estilo de los godos. La corona de Guarrazar procede de uno de los tesoros más valiosos de la migración de las tribus germánicas. Esta esplendorosa corona decoró un altar en el siglo VII. Era un regalo del rey a la iglesia y enviaba un nuevo y significativo mensaje. Después de Dios, el rey es el señor sublime de sus súbditos y soberano en su tierra. Los reyes visigodos fueron los que introdujeron este principio en España, cambiando por completo la estructura que había existido hasta el momento. Este principio prevaleció en Europa durante todo un milenio, hasta la Revolución Francesa. Al principio, los nativos solo veían a los godos como bárbaros, vestidos con pieles insalubres. Se dice que Leovigildo abandonó para siempre los trajes de pieles porque su insoportable hedor ofendía a la fina nariz de los romanos. En vez de ello, se colocó una capa de color púrpura. Pero esto era una provocación, porque el único que tenía derecho a llevar una prenda tan valiosa era el emperador romano como símbolo de su poder. Seguro de sí mismo, Leovigildo se apropió de este derecho. Los reyes godos reconocían al emperador de la lejana Constantinopla, pero hacían valer su poder en su propio reino. También fue el primero que se sentó sobre un trono con su traje real. Hasta entonces los reyes llevaban la misma ropa y se sentaban en las mismas sillas que el resto de godos. Este rey visigodo se convirtió en el primer soberano que aplicó lo que después fue una práctica generalizada en la Europa medieval. En su reino, el rey es el emperador, diría más adelante Recaredo.
Rex Inclitus Pius Victor. En sus monedas podemos leer Rey Leovigildo, famoso, piadoso y victorioso. Hasta entonces, la acuñación de monedas de oro había estado reservada a los emperadores romanos. Acuñando su propia moneda, los visigodos proclamaron su independencia con orgullo. Podría decirse que con estas monedas también se acuñó una nación, la primera de Europa. De la época de los visigodos en España solo nos quedan vestigios de unas pocas iglesias. Entre ellos, la Basílica de Recópolis. Recópolis fue llamada así en homenaje a Recaredo, el hijo del rey. La primera piedra fue colocada en el año 578 por Leovigildo. Durante 1500 años permaneció enterrada. El arqueólogo Lauro Olmo ha centrado su trabajo en el estudio de la Troya de la época de las migraciones germánicas. Hace 3 décadas que dirige la excavación de una nueva área cada año. Le fascina el hecho de que Recópolis fuera una ciudad tolerante, abierta al mundo, en la que cristianos y judíos, romanos y visigodos convivían en paz. En sus excavaciones, los arqueólogos descubrieron que la ciudad era un asentamiento completamente nuevo, lo cual era algo singular en la época de las grandes migraciones. Este era el aspecto de la poderosa puerta de la metrópolis. Ante la puerta se encontraba el centro comercial con el mercado y los negocios. Para los visigodos, la construcción de la puerta de la ciudad era algo más que mera arquitectura. Aquí nos encontramos ante los restos de lo que fue un arco monumental de entrada a la ciudad y que marcaba la transición entre la zona de vivienda y la zona del palacio. Forma parte del proceso de monumentalización de la ciudad efectuada por los reyes visigodos en la primera fase de la vida de Recópolis y tiene que ver con una maniobra también de tipo ideológico, el reforzamiento de las estructuras del poder político de la monarquía visigoda a través de una serie de edificios o de monumentos como este arco que contribuían a realzar el poder de esta monarquía. Con cada metro cuadrado que se excava, los arqueólogos hacen nuevos hallazgos. A partir de simples fragmentos pueden llegar a determinadas conclusiones sobre las relaciones comerciales de la ciudad. Se han encontrado ollas de Francia y del norte de África y asas de ánforas procedentes del Mediterráneo oriental. Esto demuestra que Recópolis fue un importante centro comercial y un próspero centro financiero de los visigodos. La hebilla de un cinturón de bronce como el que llevaban las mujeres sencillas. Estos pequeños hallazgos, poco vistosos, a menudo tienen más relevancia que los que puedan parecer más espectaculares. Podría hablarte de objetos de oro, de vidrio, pero me gustaría reflejar la interacción entre una humilde pieza de cerámica o una vasija con restos de grano y ese oro, porque en definitiva nos ofrece mucho más datos para la reconstrucción de la historia, esas vasijas, esas calles y esas casas, que el aspecto concreto de una pieza valiosa. En los últimos años también se han excavado los cimientos del Palacio del Rey. Tenía 133 metros de longitud. No existía ningún precedente para este tipo de arquitectura, según Olmo. Recópolis. Aquí se levantaba un palacio único en su clase, en una ciudad única. Miles de personas, campesinos, artesanos, comerciantes, nobles y reyes, convivían aquí en paz. Todavía se tardará generaciones en desenterrarlo todo, según Lauro Olmo.
Como arqueólogo, debe atenerse estrictamente a los descubrimientos científicos, a los hallazgos que se realizan en el suelo, pero tiene su propia visión sobre esta ciudad única de los reyes visigodos. Sobre sus palacios e iglesias, sobre la puerta de la ciudad y sobre las casas en las que godos y nativos vivían bajo una misma ley. Los inmigrantes visigodos llegaron como extranjeros, con costumbres y tradiciones extranjeras. Pero al igual que los romanos hablaban latín, porque hacía generaciones que los godos se habían establecido en el sur y se habían adaptado a los habitantes de las provincias romanas. ¿También en España? Nos han llegado algunos relatos sobre la vida de sus reyes, pero a menudo sobre las personas sencillas no conocemos nada más que lo que nos cuentan las tumbas de su nueva patria. La tumba número 257 es el último lugar de reposo de una visigoda. Como las romanas, llevaba pequeños pendientes de oro. Y como las españolas, una magnífica hebilla en el cinturón. Adornaba su traje con un gran broche de chapa de plata, herencia de una antiquísima tradición gótica de las tierras del Danubio. En el pueblo de El Carpio de Tajo, cerca de Toledo, se han descubierto varios cientos de tumbas visigodas. La arqueóloga Gisela Ripoll ha fechado cada una de las tumbas y ha investigado la ampliación de la necrópolis generación tras generación. Esto le ha permitido hacer un descubrimiento asombroso. El estudio de la necrópolis del Carpio de Tajo ha permitido atestiguar por primera vez una mezcla de población bastante temprana, desde inicios del siglo VI, de lo que son la población visigoda y la población romana. Existe, por tanto, una serie de matrimonios mixtos que, a pesar de que existe una ley que los prohíbe, se detectan arqueológicamente en estas sepulturas. Una fíbula gótica de bronce adornada con perlas de cristal de color rubí. En las tumbas solo se encuentran joyas propias de los visigodos hasta finales del siglo VI. A partir de entonces, asimilaron la moda y las joyas de los nativos. Esta hebilla de cinturón procede de una tumba de la segunda generación de inmigrantes. Se trata de un trabajo de orfebrería típicamente español. Para Gisela Ripoll, estos objetos de las tumbas son indicios de una asimilación armónica de los visigodos en España. A la tercera generación, todos estos objetos de tradición goda desaparecen completamente y aparecen otros objetos, que son los broches de cinturón liriformes, que se extienden por toda la geografía peninsular y que muestran la homogeneidad de la población en ese momento. Así pues, los visigodos, como la mujer de la tumba 257, habían encontrado un hogar tras una larga migración. Durante 200 años vivieron en paz. Después les acechó un nuevo peligro. Porque en el año 711 las tropas árabes conquistaron Toledo. Los soberanos islámicos marcarían el destino de esta tierra durante mucho tiempo. Pero esto no fue perjudicial para España y Europa. Las personas sencillas se quedaron y se adaptaron a los nuevos soberanos. Muchos nobles huyeron al norte del territorio. El reinado de los godos en España había acabado para siempre. Su migración había empezado 500 años atrás en Polonia. Por el camino, el pueblo de los godos se había dividido. Una parte se desplazó hacia el oeste y la otra se quedó en el este. Eran los ostrogodos. ¿Qué huellas dejaron los ostrogodos en la historia? En Carintia, al pie de los Alpes, muchos ostrogodos encontraron un hogar. Y también aquí son las tumbas las que nos proporcionan algunos datos sobre el destino de este pueblo. El arqueólogo Franz Glaser tiene fama entre sus colegas de tener olfato para los yacimientos. En Globasnich, en Carintia,
descubrió una necrópolis ostrogoda. Aquí se enterraba a los nuevos inmigrantes como esta mujer con su hijo. Los ostrogodos viajaron desde el Mar Negro hacia Austria en la misma época en la que los hunos entraron en Europa. Ya se han desenterrado más de 100 esqueletos y muchas docenas siguen todavía enterrados. Glasa está orgulloso de su descubrimiento, dado que hasta ahora solo se habían encontrado unas pocas tumbas de ostrogodos en esta zona. Durante las excavaciones, Glasa también hizo un hallazgo sensacional. Un dolicocéfalo, un cráneo alargado. La extraña cabeza de este hombre fue deformada artificialmente en la niñez. Las deformaciones de cráneos son conocidas por los arqueólogos sobre todo gracias a los hunos. En la época de Atila también se pusieron de moda entre las tribus germánicas que se relacionaron con ellos. Así pues, los dolicocéfalos o cráneos alargados son testigos mudos de la migración de los germanos. Esta mujer murió a los 40 años. Su cráneo en forma de torre es un ejemplar especialmente bello, según la antropóloga Tesla Nicola. La deformación artificial del cráneo se iniciaba al nacer y se completaba a los 3 o 4 años. No provocaba ningún trastorno funcional ni ningún déficit de la función cerebral. Pero con toda seguridad debió de ser dolorosa para los individuos afectados. En París, Elisabeth Deinet reconstruye ante nosotros el rostro de este cráneo alargado artificialmente. Es una experta mundialmente reconocida en reconstrucciones faciales. ¿Para qué se obligó a esta mujer a sufrir cuando era pequeña? ¿Cuál era su aspecto? Durante semanas, Deinet trabaja para reconstruir su rostro. Con su cráneo alargado, está claro que tuvo que destacar entre los germanos por su llamativo y extraño aspecto. Aunque Elisabeth Deinet trabaja con un maquillaje especial y utiliza cabello real, no crea una cara imaginaria, sino que trabaja sobre una base científica. Y también usa cierta intuición. Cuando vivía, este era el aspecto de la Nefertiti germánica. ¿Fue estigmatizada por la moda de los hunos? ¿O bien la envolvía con una aureola especial? Se llevó a la tumba la respuesta a estas preguntas. Lo que es seguro es que era una de los muchos miles de fugitivos que participaron en la Gran Migración. Murió a finales del siglo V en la frontera del reino ostrogodo. En esa época, Teodorico, el rey de los ostrogodos, amplió su área de dominio desde los Balcanes hasta Italia, el corazón del Imperio Romano. Rex Theodoricus, el piadoso soberano, gobernó sobre sus súbditos con todas las cualidades propias de la naturaleza de un emperador. Así lo escribió el historiador Procopio. Las murallas de la ciudad de Rávena en el Adriático. Tras ellas, a menudo los emperadores romanos habían buscado refugio huyendo de los bárbaros. En el año 493, Teodorico estableció su residencia en Rávena. En ninguna otra ciudad hay tantos testimonios arquitectónicos de los germanos. El lema de Teodorico era renovar lo romano, construir lo godo. Rávena es conocida por sus iglesias y mosaicos. Nos hablan de la época dorada de los ostrogodos en Italia. En uno de los mosaicos aparece una representación de los godos contemporáneos extraordinariamente singular. La guardia del palacio con peinados germánicos. Como testimonio de sus creencias, nos ha llegado el baptisterio de los arrianos, el baptisterio que Teodorico ordenó construir. Los ostrogodos hacía tiempo que eran cristianos, pero no eran católicos romanos, sino arrianos. No creían en la Santísima Trinidad. Para ellos, Jesús no era equiparable al Dios Padre. Para la Iglesia católico romana, esto era una blasfemia, una grave herejía, un sacrilegio ultrajante.
Los godos, en cambio, eran más tolerantes ante los disidentes. Aunque el rey Teodorico también era seguidor de la secta arriana, no arremetió contra la fe católica. En las iglesias de Rávena, Teodorico ordenó que todos los muros se adornaran con suntuosos mosaicos, incluyendo uno que representaba a los 3 Reyes Magos. Los científicos han descubierto que Teodorico ordenó que se le inmortalizara en un mosaico, pero la búsqueda de dicha representación ha sido infructuosa. El arqueólogo Sauro Gelicki explica por qué. Algunos personajes presuntamente comprometidos con la corte de Teodorico y de confesión arriana fueron eliminados y en la representación del palacio fueron sustituidos por cortinas. En el mosaico con la vista de la ciudad, sus imágenes en la muralla fueron sustituidas por otras piezas de mosaico. Según los expertos, en el mosaico del puerto de Rávena, los diferentes colores de las piedras de los mosaicos indican que se habían eliminado las representaciones de dirigentes ostrogodos de la ciudad. Damnatio memoriae. El recuerdo de los herejes arrianos debía ser condenado y eliminarse para siempre. Los cortesanos de Teodorico fueron sustituidos por cortinas sin adornos, pero al destruir las imágenes se olvidaron las manos apoyadas en las columnas. Todavía hoy son testigo de Teodorico el Grande y de su reinado. El mausoleo de Teodorico es la única sepultura que se conserva de un rey de la época de las grandes migraciones germánicas. Murió en el año 526. Durante 3 décadas había gobernado con paz y justicia. Incluso los súbditos romanos hablaban de la dominación del rey bárbaro como una época dorada. El reino ostrogodo sobrevivió a su fundador solo 26 años. Después, los ostrogodos desaparecieron de la historia. La historia de los godos y de sus migraciones por el sur de Europa había acabado para siempre. Sin embargo, en el norte hubo otro pueblo germánico que daría que hablar. Los arqueólogos encontraron sus huellas en el pantano de Nidam, en Dinamarca. Se trata de los anglosajones. Miles de lanzas, espadas y escudos fueron hundidos en el pantano en el año 360. Hoy en día sabemos que eran sacrificios de agradecimiento para su rey de la guerra, Odín. Cuando era joven, el arqueólogo Mikhail Gebir examinó las armas de los anglosajones pieza a pieza y realizó un descubrimiento interesante. Lo que hasta entonces se creía que eran signos de corrosión, en realidad son indicios de una batalla mortal. Un golpe de espada debió de destruir el escudo. La punta de una lanza está doblada. Son indicios de una época extraordinariamente belicosa a mediados del siglo IV. Al final de esta época, grandes zonas del territorio ostrogodo estaban vacías. La gente abandonó esta región y las fuentes documentales y los hallazgos arqueológicos nos demuestran que los anglos, los sajones y los jutos conquistaron Inglaterra en la misma época. Se trataba de personas que antes estaban en esta región. Y no es difícil imaginar que uno de los motivos para abandonar esta región, un factor de empuje que expulsó a la gente del territorio, fueron estas continuas guerras que hacían que las costas resultaran inseguras. Unas guerras que estas mellas y estas armas ilustran claramente. Los anglosajones no solo eran feroces guerreros, sino también expertos navegantes. Exploraron el mar en busca de una nueva patria. Uno de sus barcos se puede ver en Schleswig. El buque de Needham se descubrió en 1860 en un pantano, pero el volardo no se encontró hasta el año 2000. En el museo solo hay una réplica. El original fue encontrado por el mayor experto en el barco de Needham, el danés Flemming Rig. Cuando se hundió en el Needham, se hicieron agujeros en el casco para que entrara el agua.
El barco fue hundido en el pantano de Needham intacto, de una sola pieza. No se desmontó, sino que se hundió de una sola pieza en el pantano, tal y como se hacía en las ofrendas realizadas en la Edad de Hierro. El barco de Needham es el único barco entero conservado de la migración de los pueblos. El casco de tableros de roble mide 23 metros de longitud y fue impermeabilizado con musgo. Era un buque de guerra en perfecto estado para la navegación, equipado para la travesía del Mar del Norte. 40 guerreros remaban en el barco y creemos que podía transportar a unos 60 hombres en tiempos de guerra. Un barco de este tipo debió de servir para llevar a la gente hacia Inglaterra desde Frisia. Los anglos y los sajones habrían hecho la travesía con barcos de este tipo. Guiados por los hermanos Hengist y Horsa, bisnietos de Odín, atravesaron el mar con 3 quillas. Según la leyenda, Hengist fue el primer padre de los anglosajones. Pero contrariamente a lo que se puede leer, a menudo no llegaron a Inglaterra como conquistadores, sino que fueron los mismos britanos los que se unieron a ellos como mercenarios hacia el año 430. La migración de los pueblos por mar, de hecho, había empezado mucho antes. Ya en el siglo III habían empezado a llegar pequeños grupos de jutos, anglos y sajones. Pero cuando Roma abandonó la isla hacia el año 400, los britanos recurrieron a la ayuda de los guerreros germánicos. Los britanos les llamaron para luchar contra los pictos, y así lo hicieron, y allí donde fueron, vencieron. Esto es lo que cuentan las crónicas de los anglosajones. Restos del muro de Adriano al norte de la isla. Tras la retirada de las legiones romanas, los anglos y los sajones asumieron la tarea de defender el territorio. Podríamos decir que aquí comienza la historia nacional inglesa. Los túmulos de Sutton Hoo atestiguan que rápidamente se convirtieron en amos de la tierra. Aquí fue enterrado Redvaldo, rey de Anglia Oriental, en el año 625. Como recuerdo de la gran migración de los anglosajones por mar, ordenó que se le enterrara en un barco. Las huellas del barco se conservan bajo el túmulo. Este tipo de tumbas de barco solo se han visto en Escandinavia. El rey Redvaldo lo convirtió en una especie de testamento, como explica el arqueólogo Carver. Este entierro parece haber sido una especie de escenificación. Tenía la intención de mostrar a todo el mundo que era el futuro del pueblo de Anglia Oriental, autónomo, marítimo y vinculado a Escandinavia. Sí, creo que esto es lo que nos dice este entierro. La cultura de los inmigrantes anglosajones no dejó documentos escritos. Así pues, lo único que nos puede dar indicios sobre su cultura son los legados que nos han dejado. Artísticos adornos de plata adornan una cuerna. Un auténtico germano como el rey Redvaldo no quería renunciar a los banquetes en el más allá. También se llevó consigo cucharas de plata. Una de las ofrendas es particularmente significativa. En una cuchara se puede leer Saulus, en alfabeto griego, en otra Paulus. El rey Redvaldo fue bautizado, esto es seguro, pero en el fondo de su corazón siempre siguió siendo fiel a los dioses germánicos. Así pues, frente a la muerte volvió a profesar su religión, o al menos es lo que cuenta la leyenda. Una suntuosa hebilla de cinturón de oro puro de la tumba de Redvaldo. Pesa casi medio kilo. Es la hebilla más grande y más bella encontrada en Inglaterra. Testimonia la suntuosidad y la riqueza de los antiguos reyes de los anglosajones que subyugaron a la Bretaña. Imágenes de animales mitológicos, dioses y demonios de oro y piedras preciosas, joyas que siguen la tradición germánica. Con los motivos paganos, Redvaldo demostró la independencia de los anglosajones respecto al continente cristiano.
Los anglosajones no mostraron ningún aprecio por la cultura romana. La romanización nunca llegó al norte de Europa. Eran y siguieron siendo germanos. En 1965 se descubrió y se reconstruyó en West Stowe un poblado de inmigrantes anglosajones. Construían sus casas de madera, igual que habían hecho en sus tierras de origen de Dinamarca y el norte de Alemania. La civilización romana no interesaba a los anglosajones y dejaron que las ciudades romanas se desmoronaran. Ellos no se adaptaron al país. Fueron los britanos los que asimilaron las costumbres y el idioma de los inmigrantes germánicos. Esto es algo único en la época de las grandes migraciones. Las comparaciones genéticas entre los muertos y los vivos lo confirman. El biólogo molecular Mark Thomas descubrió que los anglosajones se mezclaron rápidamente con los britanos. Hemos examinado los cromosomas Y, que solo tienen los hombres, en Inglaterra, Gales y también en Frisia, en el norte de Holanda y en Noruega. Queríamos saber hasta qué punto se diferencian estos grupos de poblaciones. Así pues, recopilamos material genético de diferentes ciudades de Inglaterra y Gales. El resultado, entre el material genético de las ciudades inglesas no pudimos identificar ninguna diferencia estadística, pero sí que era muy distinto del material genético de las ciudades galesas. En cambio, vimos que la población de los asentamientos de Frisia no se diferenciaba genéticamente de la población inglesa. Así pues, existe una mayor afinidad entre los ingleses y los frisios que entre los ingleses y los galeses. You say you have 1, 2, 3, 6 markers. It's actually... Las investigaciones más recientes confirman que se produjo una inmigración en masa de los anglosajones, pero no aniquilaron a la población autóctona como se había pensado durante mucho tiempo. Los hombres britanos tuvieron que vivir como esclavos bajo el nuevo soberano y no se les permitía casarse, como sostiene el arqueólogo Heinrich Herke. Emigraron muchos grupos de guerreros, más de lo que nos imaginábamos en un principio, pero no emigraron en forma de comunidades completas. Estos grupos de guerreros se mezclaron con las mujeres nativas y después, durante un proceso que duró unos 200 o 300 años, fueron excluyendo paulatinamente, para decirlo de forma suave, a los hombres nativos de la transmisión hereditaria. Caras de antepasados germánicos en el cetro del rey Redbaldo. Se encontró en su tumba en el barco. Los genes de los inmigrantes pasaron a ser los dominantes en la isla. Con los hombres britanos actuaron con violencia. Sin embargo, con las mujeres britanas hicieron el amor. De este modo, los anglosajones se convirtieron en los dueños de la tierra. Otro símbolo de su poder es el famoso casco de Redbaldo, encontrado en la tumba de Sutton Hoo. También se encontraron ejemplos similares en Escandinavia entre los aliados de los anglosajones. Las marcas en este antiguo casco con protección facial demuestran que el rey Redbaldo también lo debió llevar en las batallas. Los inmigrantes anglosajones eran campesinos y guerreros. Pero siempre que su rey los llamaba, dejaban sus campos y sus pastos y le seguían en la batalla. Bredbalda, el dominador de lo lejano, es como llamaban a su rey sublime. Para los anglosajones, 80 hombres armados ya eran todo un ejército. Estaba formado por hombres libres. Coronaban reyes a los más valientes y a los más nobles. Si tiene fortuna, tiene vasallos. Debes arrodillarte para recibir el feudo. Los hombres libres se subordinaban a su señor protector. Los acólitos se comprometían a servir al rey, prometían ir a la guerra con él y defender su reino. A cambio, su rey les prometía protección y sustento, una relación que se basaba en la reciprocidad. La antigua estructura tribal de la época de las migraciones evolucionó en el sistema feudal de la Edad Media.
Esto marcó la sociedad europea durante más de 1000 años. Inglaterra era una tierra de muchos caudillos. En el año 600 había más de una docena de reinos anglosajones. Demasiados. Empezó una batalla sin piedad para eliminar a algunos de ellos. Tuvieron lugar infinidad de asesinatos, combates y acometidas entre los seguidores de los reyes. Todavía no se había inventado el juego limpio. Las crónicas de los anglosajones relatan lo siguiente. Etelfredo se batió con Redbaldo, Edwin con Cadwallon, Etebaldo con Cynegils, Oswy con Penda. Anglia Oriental luchó contra Northumbria, Wessex contra Mercia, Kent contra Sussex, después Kent y Sussex contra la isla de Wight. Entre los años 610 y 690, es decir, en solo 80 años, miles de anglosajones dejaron su vida en combates contra sus propios hermanos. Inglaterra recorrió un largo y sangriento camino para conseguir la unidad. Hacia finales del siglo VII, todavía subsistían 7 reinos. Uno de los más poderosos, el de Northumbria, había pertenecido al rey Redbaldo. En la época de las convulsiones se mantuvo fiel a su antigua fe. Con ello tomó partido en contra del continente y a favor de una determinada mentalidad insular, según el arqueólogo británico Carver. Este fue el momento clave del nacimiento de Europa, como mínimo en lo que a la isla británica se refiere. Había que tomar decisiones clave. ¿Debíamos ir con el nuevo bloque de poder cristiano? ¿O debíamos quedarnos con nuestros aliados del otro lado del Mar del Norte? Eran decisiones muy difíciles. En cierto modo, nunca se llegaron a tomar, y los británicos siguen estando confundidos a este respecto. Los anglosajones aún eran paganos cuando pisaron suelo británico en el año 430 después de Cristo y siguieron siéndolo durante mucho tiempo. Sin embargo, pronto fueron enterrados con oraciones cristianas. A mediados del siglo VII, los reinos ingleses eran cristianos. Pero no existía ninguna unidad eclesiástica. Por ejemplo, en Whitby, en el reino del rey Oswiu, se celebraba la Pascua 2 veces. Una vez según el calendario irlandés y escocés y otra vez según el calendario católico romano. Y en la corte se debía ayunar 2 veces. Para solucionar esta situación anómala, la Iglesia irlandesa y la romana debían presentar sus argumentos. Por ello, el rey Oswiu convocó un sínodo en el año 664 cerca de Whitby. Una confrontación con consecuencias históricas. El monje irlandés Colman alegó: «Yo celebro la Pascua el mismo día en el que lo han celebrado todos mis antepasados, que han venerado a Dios y según las enseñanzas del evangelista Juan». Era extraño que los romanos hicieran excepciones en sus tradiciones, según dijo. Desde el punto de vista de Roma, esto era de un provincianismo sectario. Wilfrido, el enviado del Papa, respondió: «Nosotros celebramos la Pascua tal y como nos enseñó el apóstol Pedro. Y así es como se celebra en Roma, en África y en Asia, en todos los países y en todos los idiomas de la Iglesia de Cristo, el mismo día y al mismo tiempo, excepto los escoceses y británicos que en esta lejana isla se oponen al resto del mundo». Colman se refirió a Juan, el apóstol preferido de Jesús. Pero le rebatieron con el argumento de que Pedro fue el primer apóstol. Jesús le habría dicho: «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré la llave del reino de los cielos». El rey Oswiu tenía claro que debía obedecer a Pedro, el guardián del cielo. Así pues, en el año 664, en el castillo de Whitby, no solo se decidió cuándo había que celebrar la Pascua. También se tomó una decisión sobre el papado en Roma. «Tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La idea de los anglosajones de que Pedro les abriría personalmente las puertas del cielo con su llave fue también aplicada a sus sucesores, los papas. Desde entonces muchos anglosajones peregrinaban hasta Roma, la silla de Pedro, para ver al representante de Dios en la tierra. Así pues, fueron precisamente los anglosajones los que confirieron al obispo de Roma, el Papa, su poder universal. La renuncia a los dioses germánicos y la conversión al cristianismo también tuvo lugar entre los pueblos que antes lo habían rechazado profundamente. Prueba de ello es la Catedral de Reims. Los francos atravesaron el Rin a finales del siglo IV para conquistar la provincia de la Galia. En lo más profundo de los cimientos de las catedrales aún se encuentran vestigios de las termas romanas, los baños públicos. En las últimas investigaciones, los arqueólogos han encontrado una pequeña piscina que primero se pensó que era una simple bañera de los romanos. Pero después descubrieron, asombrados, que no era romana, sino que pertenecía a la época de las grandes migraciones. ¿Es en realidad el baptisterio de la Iglesia? ¿Tuvo lugar aquí el bautismo de un rey germánico pagano de la tribu franca de los sigambros? Es posible. En cualquier caso, fue el día de Navidad del año 496 después de Cristo, cuando el rey franco Clodoveo se presentó ante Remigio, el obispo de Reims. Mitis depone cola, Sigambrer. Tú, Sigambro, inclina la cabeza. Según cuenta la leyenda, Clodoveo había prometido bautizarse si ganaba la batalla de Zulpich, llamada también Tolbiacum, contra los alamanes. Había vencido. Venera lo que has quemado, quema lo que has venerado. Hasta el día de su victoria bajo la señal de la cruz, Clodoveo, como todos sus antepasados, había creído en Odín. Ahora renunció definitivamente a los dioses paganos. Credis sin omnipotentem Deum. Creerás en Dios, Padre Todopoderoso. Y yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clodoveo es el primer rey germánico que se bautizó según la fe católico-romana. Un bautizo de gran importancia histórica. Como su rey, el mismo día, 3000 guerreros francos profesaron su cristianismo en Reims. Los francos fueron uno de los últimos pueblos germánicos que adoptaron la fe cristiana. Con la señal de la cruz, Clodoveo había triunfado sobre sus adversarios. Su nueva fe se convirtió en la religión oficial de todo Occidente. Y también los francos, los nuevos cristianos, serían los herederos del imperio decadente y los fundadores de un reino nuevo y moderno, con su emperador Carlos el Grande. Carlos, como César, imitando al emperador Marco Aurelio, ordenó que se le representara a caballo. El día de Navidad del año 800, el Papa le coronó emperador, se nombró a sí mismo soberano del Imperio Romano. Creó el reino más grande y más estable de los que surgieron con las grandes migraciones. Los contemporáneos le llamaron Pater Europae, el padre de Europa. Al final de las grandes migraciones, los reinos germánicos, visigodos y ostrogodos, francos y anglosajones, junto con los reinos al este del Rin, formarían las futuras naciones de Europa. Con la partida de los bárbaros germánicos desde el lejano norte, antes del nacimiento de Cristo, había empezado la gran migración de los pueblos.
Atravesaron todo el continente buscando una nueva patria en la que asentarse. Al final de su odisea, se convirtieron en los fundadores de Europa y determinaron el destino del occidente cristiano.